manifestación. Muy bien, hemos estado hablando esta mañana acerca de evidencias y vimos cómo las personas que nos han antecedido en el turno de las generaciones, a través del conocimiento que se reveló en ellos, pudieron operar de manera eficiente. Hoy vimos cómo los padres de Juan, Zacarías, su madre Elizabeth, fueron por lo menos, aunque aturdidos en estos sucesos, vemos cómo ellos se establecen en aquello que a Dios había mostrado, en que este hombre no simplemente llevaría el nombre del padre así por derivación paterna, sino aquello que Dios ya había hablado y que Dios había revelado a sus corazones. Juan se llamará. La palabra Juan, estuvimos estudiándola, es una contracción de una expresión del hebreo, es Jehoanam, que quiere decir realmente don de Dios, o regalo de Dios, o regalo de Dios, regalo de gracia. Lo estuvimos viendo por la mañana, y es impresionante que Jehová ha hecho gracia, era la raíz de este nombre, y Juan era este elemento protocolario de la manifestación del Hijo de Dios. Juan ministró efectivamente, vivió por la manifestación y este ministerio que él iba a ejecutar en el desierto. Tuvo muchísima autoridad en sus días, tenía la autoridad como profeta de Israel, y los gobernantes respetaban mucho a Juan. Fue inclusive comparado y confundido con Elías. Era su personalidad tan impactante que lo habían muchas veces confundido con Elías. No solo esto, a Juan se le confundió con el Mesías. Impresionante cómo en el Evangelio de el Evangelio de Lucas, le preguntaban a él si él era el que tenía que venir, y él dijo: no soy yo solo soy un anticipo, yo solo soy una voz que en el desierto clama que preparen el camino. Y efectivamente Juan cumplió en su periodo, en su tiempo, aquello para lo cual había sido llamado, pero este niño fue guardado por sus padres en el conocimiento de la voluntad de Dios, y el desarrollo de su ministerio implicó bastante padecimiento, bastantes cosas. Dice la Escritura que él se alimentaba de langostas y de miel de abeja. Todo esto encerraba un misterio, no dependió del sistema. Juan estuvo muy separado, muy alejado del sistema. A algunos les parecía que era un ermitaño según la época en que él vivía, pero todo lo hizo con el propósito de cerrar el capítulo de los profetas, pues el último de los profetas del antiguo pacto. Es decir, el ciclo de los profetas termina en Juan, pero en del antiguo pacto. No quiere decir que Juan fue el último profeta, pero del antiguo pacto sí. Porque de allí, de Juan para atrás, nadie de ellos entró al reino, ni Juan. Pero de Juan para adelante, es decir, ya cuando Cristo manifiesta y establece el cumplimiento de la ley y abre las puertas a la manifestación del nuevo pacto, entonces vemos ya otra dimensión y una diferente economía en estos dones ministeriales que el Señor le da a la iglesia. Bien, entonces quisiera en esta tarde agradecer, saludar a los que ya se están agregando. Para nosotros son siempre participantes en esta obra. No estamos en una obra de pegar adobe, estamos en una obra de que Cristo se ha levantado y edificado en el corazón de cada uno de los que oyen. La obra de Dios es Cristo en el corazón de cada uno de los que oyen. Un tiempo muy hermoso, muy glorioso, muy fuerte. No queremos nosotros pensar que los decibeles van a bajar, sino tener esa plena certeza de que vamos a estar yendo en progresión, avanzando, creciendo, domingo a domingo. Vamos en esta avanzada, en la manifestación de todas las cosas que el Señor nos quiere regalar como generación.
Así es que estábamos abordando al apóstol Pablo, como Pablo en la carta a los romanos, esta carta que ha sido inclusive llamada como magna, como carta magna de la justicia. Pablo, desde que abre los primeros capítulos en esta carta, empieza hablando sobre la justicia divina, cómo la justicia de Dios se revela por fe en este nuevo pacto. La justicia de Dios no se revela ya por obras, sino que se revela por fe y para fe. Y dice la Escritura en Romanos 1, después de decir que el Evangelio es poder al que cree, dice en el verso 17 que la manifestación de la justicia de Dios en el reino se revela por la fe. Así es que las evidencias del conocimiento deben estar en nosotros, palpables, visibles. Debemos crecer en esto. Como bien decía mi esposa Pilar, no tenemos que andarle diciendo a la gente, soy cristiano, yo voy a la iglesia, soy hijo de pastor, o soy pastor. No estamos en eso de andar queriendo convencer a la gente. Necesitamos simplemente que en nosotros crezca Cristo, que maduremos, que esta verdad revelada, que esta creciente realidad de Cristo en nosotros como esperanza de gloria nos lleve a expresar al Señor, a expresar su corazón, sin que tengamos que andar entregándole una tarjeta de identificación o diciéndole a la gente que somos lo que somos, y realmente no necesitamos representar o estar identificándonos a través de esa manera, sino viviendo y dejando que Cristo viva su vida en nosotros. De eso se trata, que Cristo viva en nosotros su vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, no consiste en que yo viva, sino consiste en que Cristo viva en mí y yo sea la manifestación de ese Cristo y su obra creciendo dentro de mi corazón. Me gustaría repetir, aunque Byron tuvo la gentileza de escribirlo ahí en sus notas en Facebook, nos escribió lo que yo estuve dictando como evidencia. Esa palabra usted la busca en Google, ¿verdad? Es bien posible que desde la perspectiva bíblica tenga algunos otros elementos de aporte importante, pero esencialmente la palabra evidencia quiere decir algo manifiesto, algo visible. Es bastante común decir algo evidente, casi todos entendemos esto, pero ya gozar de las evidencias en el sentido pragmático de la vida de Dios en nosotros realmente es lo que necesita. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime por la manifestación, es la misma raíz, por la evidencia de los hijos de Dios, que se evidencien ya, dice, porque la creación necesita ser libre de la frustración con que la corona de la creación fue sujetada. Entonces el pecado, como bien lo decíamos en un programa con el pastor Gustavo, cómo el hombre se redujo, el hombre se hizo pequeño, se redujo, se encogió cuando murió en sus delitos y pecados. Por eso ahora mucho del aporte que el apóstol Pablo, muchos apóstoles hicieron un aporte importante para que nosotros entremos en esta renovación de nuestro entendimiento. Hay muchos creyentes que todavía tienen muchísima confusión. Hay personas que creen que es arrepintiéndose de sus pecados. Hay personas que creen que es entrando en esto que se llama conversión. Y todavía tenemos algunas líneas del judaísmo, de la línea judeo-cristiana, porque no se trata de tener una reflexión mental y entrar en una, en un remordimiento y en un deseo simple de cambiar porque estamos cansados de una vida fea que llevamos. No se trata de esto, sino que se trata de un nuevo nacer. En el reino, los que habitan el reino son personas que han nacido de nuevo,
que han nacido a esta naturaleza, que han sido engendrados, como bien dice Juan. No estamos nosotros para decir, antes me bebía no sé cuántas cervezas o tuve cuántas mujeres y ahora solo tengo una. Esto no es la transformación que Dios busca. No estamos detrás de simplemente que a la gente se le quiten los hábitos de envidia y esto, o si alguien era bebedor, que ya no beba, y decir, bueno, en parte Dios hace alguna obra de esta, pero ¿de qué sirve dejar de beber si seguimos viviendo el pecado? Si no asimilamos toda la naturaleza de Dios. Realmente la Escritura es clara, es contundente, cuando dice que no hemos sido de otra manera establecidos, sino engendrados. Juan 1:13 dice que no hemos sido llamados ni engendrados conforme a voluntad humana, sino conforme a la voluntad de Dios, que Él nos engendró. Entonces, esta relevancia, esta trascendencia de vida es la que realmente nos va a garantizar que nosotros tengamos la capacidad de poder expresar la vida de Dios, porque hemos nacido de Cristo, somos esa nueva creación. No somos personas, es decir, no somos personas remendadas, no somos remendados, no somos personas mejoradas, sino que somos renacidos. Y esta es otra implicación. Ser renacidos de Dios es lo que nos puede dar a nosotros la garantía de vivir plenamente. Por eso Pablo decía que ya no era aquel Pablo, sino que era otro. Bien, entonces quiero leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, una de las expresiones más profundas que yo he podido leer a Pablo, he podido ver de Pablo, que en este capítulo 11 vamos a revisar una trascendente evidencia, una evidencia importante. Y Pablo ha hablado ya para los judíos y ha dicho que ser judío no realmente no garantiza nada. Él ha dicho, no es lo más importante que sean judíos, ni la circuncisión, ni un acto físico para cortar un miembro, sino la circuncisión del corazón, porque no se trata de que simplemente nos marquemos el cuerpo para representar algo. Se trata de circuncidar el corazón. Se trata de ser guiados por esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es implementar una vida nueva. No es ampararnos en que nosotros tenemos sangre y descendencia que proviene de alguna raíz judía. Realmente el Señor hizo una obra maravillosa derribando la pared intermedia para producir de judíos y de gentiles un solo pueblo, llamada iglesia. Y yo quisiera decir que en este pasaje que estuvimos leyendo por la mañana, Pablo expone un misterio. Y este misterio, bueno, prácticamente es el primer misterio del reino, cuando habla acerca de que algo que el hombre no puede descubrir por sí mismo, si realmente no se lo ha mostrado Dios, es esta claridad en el que Romanos 11:25 al verso 32 nos dirige sobre 3 etapas en el plan redentivo de Dios. Dios opera en 3 etapas la línea de redención para nosotros y hace evidente que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos el Israel de Dios. Él hace primero, número 1, es que hay un proceso de endurecimiento parcial de Israel. Pablo lo va a decir contundentemente: Israel se endureció, pero ese endurecimiento parcial se ha traducido, ha provocado una puerta de oportunidad al pueblo gentil. Y ese pueblo gentil ha venido ahora. ¿Y cómo se ha cambiado? Leía que en la proclamación del Evangelio el orden es al judío primero y también al griego.
porque es lo que dice Romanos 1:16, primero al judío y después al griego. Pero en la respuesta del evangelio se invierte todo. ¿Por qué? Porque la respuesta la da primero el griego, lo da primero el gentil, y el judío está pendiente, queda pendiente. En la proclamación sí, pero en la respuesta se adelanta el gentil, se adelanta el griego. La palabra ahí, el griego, cuando dice primero el judío y luego el griego, se señala griego en el sentido de como poner un ejemplo de pueblo no judío, no israelí, sino un pueblo gentil. En este caso, el gentilicio representado por Grecia. Entonces, por eso dice que se proclame el evangelio al judío primeramente y después al griego. Pero es impresionante que en respuesta del evangelio siempre fue primero el griego, y el judío se quedó atónito, se quedó de alguna manera como expectante y todavía pendiente, pero todo esto estaba bajo el gobierno de Dios. Dice Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta expresión de Pablo estuvo casi siempre presente en sus cartas. Creo que una de las motivaciones apostólicas debe ser siempre que nos abanderemos de esto, que no deseamos que la gente ignore. Porque la ignorancia es la que deja realmente sin respuestas adecuadas a los que de alguna manera se ocupan de buscar la voluntad de Dios. Pareciera que la ignorancia es la que produce las más severas desviaciones en el intento del hombre por agradar a Dios. Hoy agradamos a Dios por la fe. ¿La fe en qué? En el Hijo de Dios. Porque Él agradó. Yo me sumo al agrado de Cristo y eso lo hago mío. Y mientras hago mío el agrado de Cristo hacia Dios, yo soy implicado en el agradarlo por medio de la fe. Como Cristo su Hijo agradó, y yo creo en Cristo como el agrado y la ofrenda del Padre, ahí voy implícito, ahí voy descargado. Por eso nosotros decíamos por la mañana, y ser hallados en Él. Y esta cosa tendríamos que necesitar flexibilidad. Como alguien escribía en la mañana que me encantó, que decía a abrir nuestras mentes. Tenemos que abrir nuestro entendimiento. Tenemos que abrir todo nuestro sistema de creencia y dar paso, dejar que esto haga en nosotros una transformación y podamos profundizar hacia cosas mayores. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Estoy leyendo lo que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 11, verso 25, que no ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Por qué? Porque los misterios son fáciles de ignorar. Porque los misterios han estado ahí. No nos hemos dado a la tarea. No somos muy buenos para esto. Como no somos buenos para la aritmética. Como no somos muy buenos para el inglés. No somos muy buenos nos cuesta. Tradicionalmente estamos apegados a cosas que nosotros escogemos. Ser buenos, pero Pablo dice, yo no quiero que ignoren estos misterios. Y realmente los misterios los misterios están dados en proporciones de revelación. Si usted una inyección la canaliza y la dosifica por cc, que quiere decir centímetros cúbicos, o milímetros, los misterios se manifiestan en grados de revelación. Y Pablo dice, no quiero que ignoren esto, no quiero que ignoren el misterio, para que no sean ustedes arrogantes. ¿De qué Pablo está queriendo hacer libre a la iglesia en Roma? De la arrogancia. Porque hoy no podemos abanderarnos de sentirnos herederos de Dios, hijos del Altísimo, y todo lo que está bien que por fe nosotros creamos, pero eso no debe producir en nosotros arrogancia. El mismo Pablo ya ha dicho, a mí se me ha dado un aguijón por las revelaciones que me han dado a conocer, y le he pedido a Dios 3 veces que quite ese aguijón,
pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Porque realmente Dios no está interesado en que nosotros, porque conozcamos un misterio, eso se nos produzca a nosotros o se traduzca en arrogancia. Porque si esto nos vamos a tener fuertísimas limitaciones para poder llevar hacia otros esta palabra y este mensaje. Pablo dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, y está sobremarcado en esta Biblia mía, dice un endurecimiento. Y si nosotros no entendemos, no tenemos este conocimiento de que Israel está parcial, temporalmente endurecido, encallecido. Yo les comentaba en la mañana que la palabra endurecimiento viene del griego porosis. Esta palabra quiere decir endurecimiento o callosidad. Esta palabra es un término médico que describe el proceso de cómo las extremidades de huesos fracturados, a la hora de quererlos pegar, se va creando. No es realmente un hueso, sino que es un tejido, me imagino que cartilaginoso, que va produciendo una callosidad hasta darle rigidez al hueso. Esto es complicado, que nosotros seamos encallecidos en nuestra estructura mental. Y Pablo dice, no quiero que ustedes estén envanecidos en su mente, creyendo que es que ahora Dios ha cambiado de Israel a exhibir a otro pueblo, y vayamos a caer en la misma situación de tener orgullo aún de la misma gracia que nosotros hemos recibido. Por eso Pablo dice, a Israel le ha acontecido un endurecimiento. Y esto es saber que este endurecimiento, y que es un acontecimiento, le ha acontecido un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto lo podemos encontrar en referencia en 1 Corintios 2, verso 7, y podemos hallarlo también en Efesios 3:3, que Pablo hace la misma implicación. Entonces, el apóstol Pablo dice en el verso 26, y luego todo Israel, Dios sabrá quién es Israel, como Dios sabrá cuántos son los gentiles, cuántos serán salvos. Yo tengo un compañero muy lindo que él a veces sufre porque él dice, bueno, y toda esa gente, entonces él cree que Dios está obligado a salvar a todo el mundo. Y le digo yo que no, que lo que se va a salvar es todo aquello que salve el evangelio. Y entonces, hasta que todos se sumen, ¿quiénes son los que se van a sumar? Los que ya Dios sabe que van a oír la buena noticia y van a responder a esta buena noticia. Porque el evangelio está todavía en su obra perfecta. El evangelio está siendo proclamado. Dice la escritura que una de las principales señales del último y de los últimos tiempos será que el evangelio será llevado a todas las naciones de la tierra. Cuando el evangelio del reino sea predicado, entonces esa voz, esa buena noticia va a ser llevada a todos los rincones del planeta, y esta será la señal principal del comienzo de la manifestación del fin. ¿Por qué? Porque el total no dice número, gracias a Dios que no dice número, porque por ahí en Apocalipsis dice 144,000, y ahí andan por unos, hicieron una religión que dicen que ellos son los 144,000. Mire, pues mire hasta dónde andamos. Hasta hemos hecho una religión con los 144,000. Gracias a Dios la Biblia que dice que son judíos puramente. Son 12,000 de cada tribu. Pero ya anda por ahí una religión diciendo que ellos son. Y por eso anda de puerta en puerta. Entonces estas tendencias de cuando nosotros interpretamos las cosas a como nosotros creemos, eso produce desviaciones tan bárbaras, tendencias tan terribles. No quiero aburrirlos con esto, pero dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Esto lo hace el Señor, lo hace Él, lo hará Él en su tiempo, en la determinación de su tiempo. Esto está registrado en Isaías 27:9. Y dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes.
Es decir, Israel se enemistó con la buena noticia, y esta enemistad de Israel frente a este poderoso evangelio ha creado el espacio, el stand-by, para que los gentiles estén pasando hasta cumplir el número. Y si usted es esa persona esta mañana, esta tarde, noche, donde quiera que usted esté, pues es importante que lo sepa. Tener este conocimiento es clave, que se ha abierto una puerta grandiosa de gracia, de oportunidad, porque Dios ha permitido un parcial endurecimiento de Israel para que el pueblo gentil pueda entrar en la dimensión del número de los que Dios ha determinado. Esperamos que al oír usted este mensaje, al oír el mensaje de la gracia y la predicación del evangelio, usted pueda percibir de Dios que Él lo ha llamado, que lo ha apartado y lo ha santificado para Él. Lo creemos en el nombre del Señor. Así es que la Escritura dice que así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Son amados como descendientes, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios hizo un juramento a Abraham. La Escritura dice que le dio la promesa, y esa promesa estaba establecida en Cristo. Y claro, en Cristo las promesas de Abraham nos alcanzaron a nosotros, y desde luego a todo el gentilicio y al pueblo, en especial al pueblo de Israel, el cual, dice la Escritura, son amados por causa de los padres. Se refiere a que el verso 29, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también, dice la Escritura, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Este es un juego de palabras que nos deben dejar claro a nosotros que no estamos para tirarle solo tierra a Israel. Entendemos, ellos van a tener su tiempo, Dios señalará el proceder de su salvación para ellos, mientras el pueblo gentil es decir, alcanza el número de los que son llamados. La Escritura dice luego en el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. 31 dice, así también estos ahora han sido desobedientes. Y el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto judíos como gentiles, los ha sumado, los ha incluido. No se ha quedado nadie que no haya desobedecido, y los ha incluido, dice la Escritura, para tener misericordia de todos. Palabra que hemos venido hablando en estos últimos programas. El Señor es el Señor de todos, tanto judíos como gentiles. Él ha sumado a los desobedientes por completo, pero nos ha dado esta maravillosa proclamación de esta buena noticia, por medio de la cual podemos ser salvos al creerla. Entonces viene Pablo y en el verso 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Recuerdan cómo Pablo dice en Gálatas, dice para las iglesias en Galacia, cómo yo quisiera volverme yo mismo anatema, de llamarme y cruzar por maldito con tal que mi pueblo Israel pudiese volver su corazón a Dios? Pablo lo expresa, Pablo lo conoce, él tenía este entendimiento. Entonces Pablo sabe que se ha cerrado una puerta temporal para Israel, pero se abrió una puerta de gracia para entrar en plenitud del pueblo gentil, para que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación hayan, como está proyectado en el libro de las Revelaciones, ese escenario de adoración donde hay gente, hay redimidos de todos los pueblos. Esta es la visión de Dios, esta es la panorámica de Dios, de que hayan de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Ahí va a estar la manifestación de la gracia.
importantísimo, sería glorioso, y es glorioso ya de plano. Entonces dice el verso 33, cómo Dios sujetó esto, pero Pablo explota en una expresión, en lo que llaman los estudiosos, en una doxología. Ahí lo busca usted. Una doxología. Esta es la expresión deliberada de alabanza, de expresiones de prestigio, de adoración al Padre. Y a Pablo le parece, como lo ha dicho en otras ocasiones, doblo mis rodillas ante esto, por esta causa, porque Pablo tomó causa de esto, y por esta causa doblo mis rodillas. Y el verso 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y él cierra este capítulo 11 en esta expresión profunda, oh profundidad de la sabiduría. Entonces el capítulo 12, en el cual yo les prometí por la mañana que íbamos a ahondar un poquillo, dice él el por tanto, por lo tanto. Y ya a mis estudiantes, a los que han estado en las escuelas de diaconado, en las que las personas que han estado con nosotros en estas escuelas del nuevo pacto, les hemos dicho cómo Pablo en el capítulo 12 dice por lo tanto. ¿Y esto qué implica? Por todo lo que se ha venido diciendo, por lo tanto. Es decir, por lo tanto es un por tanto de lo que se justificó atrás, es lo que ahora va a proceder. Y este hombre comienza a hablar y a desarrollar el fundamento de este ministerio, y dice, de este misterio, perdón, y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando ya tenemos este entendimiento, comprendemos que ya nuestro culto no es ceremonial. Nuestro culto ya no es una ceremonia donde vamos a ir a arrugar la cara, ni es un culto de una ceremonia donde vamos a ir expresamente a llorar ahí, o que nos van a cantar las canciones que más conmueven nuestros sentimientos, o ese culto donde nosotros pensábamos que en ese espacio de tiempo alguien iba a orar y ese orar iba a producir en nosotros un milagro, y reducimos a Dios, lo minimizamos y dejamos a discreción toda una estructura de conocimiento por esta tendencia de producir desviaciones en nuestra estructura de entendimiento. Por eso Pablo dice, presenten vuestros cuerpos, presenten por todo lo que se ha venido. Ustedes ahora son un culto racional, un culto inteligente. Ahora no solo hacen algo por tradición sin entenderlo. Ahora esta trascendencia inteligente, pero que es la inteligencia del Espíritu, sabemos que la ofrenda ya no es muerta, la ofrenda ahora vive, la ofrenda es viva, ya no es ofrenda de animales muertos, ya no es un sacrificio de un animal que sustituyó. Nosotros ahora, como resucitados, nos presentamos delante de Dios agradables, y dice Pablo, es nuestro culto racional. Y luego dice, por eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice en estos primeros versículos, y los voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, para que entendamos el nivel de legalidad, la legalidad que produce las evidencias. Las evidencias producen una legalidad en los criterios. Es decir, que cuando un juez va a ejecutar una sentencia, él requiere una legalidad en las evidencias. Hay personas que pueden estar siendo señaladas, inculpadas por algo, pero si no hay evidencias,
si no hay, es decir, lo que se le llaman pruebas que señalen a esta persona como culpable, o por lo contrario, que lo señalen como inocente, no se procede a ejecutar el juicio. De manera entonces de que evidencia son las manifestaciones que deben estar en aquellos que tienen el entero conocimiento. Yo he podido saber de personas que cómo admiran al pueblo judío, y lo admiran por una cosa, porque los judíos siempre tienen una vida terrenal muy buena, son bárbaros para los negocios, son tremendos para prosperar donde quiera que ellos van, son muy parecidos a los árabes, muy parecidos a los turcos. Usted va a las ciudades y las principales periferias de los turcos. Si usted averigua quiénes gobiernan el sistema financiero y bancario en este país, son turcos todos. Y nosotros quisiéramos tener esa bendición. Y claro, pero ¿por qué? Porque nos gusta tener dinero, porque nos gusta tener comodidad y riqueza. Nos gustaría tener la comodidad y tener todas las cosas que los judíos. Imagínense ustedes que los judíos son dueños de la mayoría de los principales edificios en Manhattan. En Nueva York se adueñaron del downtown. Son dueños de los centros comerciales más caros en Nueva York. Y así están por todo el mundo. Y ellos prosperan en una forma extraordinaria. Y Dios les ha dado ese don y esa gracia. Pero nosotros sentimos que no tenemos mucho, porque apenas pasamos del diario. Ya creemos que eso no nos hace estar bendecidos. Y nos desenfocamos de toda esta gloriosa manifestación que Dios tiene para los hijos de Dios, en el sentido de los bienes venideros. Porque sí nos gustan los bienes temporales, pero no nos preocupamos ni cuantificamos los bienes venideros. No creemos en eso, no calculamos eso. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses dice que debemos comprender algo, entenderlo, que en Cristo radica todas las riquezas de la sabiduría. Pero eso no nos impresiona, porque no genera lo que para este mundo es importante. A mí me pregunta un compañero muy frecuente, ¿por qué dice los mundanos donde quiera que usted va están más bendecidos? Dice, porque ellos sí tienen mejores condiciones. Y si usted busca en una empresa, los que mejores están son mundanos, son gente que hace malo, pero los creyentes son los peorcitos. Entonces sufre por esto, y él cree que algo debe pasar al respecto. Yo no digo que los creyentes deberíamos estar siempre en el fondo o al final. No estoy diciendo esto. Yo lo que digo es que nosotros no debemos de estar preocupados por los bienes temporales, sino que tenemos y hemos sido llamados a mayores riquezas. Y Pablo quiere darnos a comprender esto. Por lo tanto, dice el escritor a los romanos, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es decir, nuestros cuerpos como templo y como ofrenda y como sacrificio vivo, pero agradable a Dios. La Escritura dice que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Me gusta esta Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo de corrido. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán
a conocer, atención, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y perfecta, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Pablo empieza a hablar sobre este misterio y comienza a quererlo ilustrar en la dinámica de cómo el cuerpo está constituido por muchos miembros y no hay miembro del cuerpo que quiera llevarse de ser la más importante. Hoy últimamente, en que muchas personas padecen de cosas muy graves, he sabido de esta glándula que se encuentra aquí por el cuello, la tiroides, que yo no me puedo imaginar ni el tamaño de esto. Hay personas que son operadas, que han sido, ¿cómo se llama? Han sufrido por una cosita que parece un grano de maicillo, que es tan elemental que no, hasta cuesta encontrarla, pero cómo produce terribles repercusiones cuando esa glándula está totalmente atrofiada o cuando sufre cáncer, etcétera. Se producen alteraciones a nivel de todo el cuerpo. Entonces Pablo comienza a hacerle entender al pueblo de Dios de que no debemos creer que porque Él nos ha llamado como pueblo. Recuerden que en el capítulo 11 también Pablo ha venido diciendo que nosotros somos una rama de olivo silvestre que ha sido insertada en el olivo original. Pero no porque fuimos llamados para ser pegados, no quiere decir que no podamos ser cortados como fue cortada la rama del olivo original, la cual es Israel. Entendemos nosotros que ya falta poco tiempo para que esa rama vuelva a ser injertada y puesta en su lugar, pero no podemos nosotros jactarnos o desorientarnos o descuidarnos. Y Pablo está hablando de cuál debe ser nuestra medida y participación en el culto inteligente al cual Él nos ha llamado. Gálatas 3:10, con este pasaje de Gálatas 3:10 vamos a tratar de ir aterrizando en el sentido de que deben haber evidencias en los que tenemos, poseemos y administramos el conocimiento de Cristo. Pablo en una de sus cartas, si no me mal recuerdo, es en Efesios, dice: leyendo lo cual pueden ustedes darse cuenta cuál es el conocimiento que yo tengo en este misterio. Para esa fecha Pablo ya está pensando que la iglesia ha crecido en el conocimiento de los misterios del reino, pero en realidad no hemos ni comenzado. Y este es nuestro apuro, realmente esta no es nuestra urgencia de poder participar. Bíblicamente vamos a ver la palabra evidencia en Gálatas capítulo 3 versos 10 y 11, dice la escritura, donde Pablo habla acerca de la ley y la fe en Cristo, estos temas que son muy, neurálgicos en la escritura, que consecuentemente por eso los judíos no creen en el Nuevo Testamento, lo ponen a un lado y ahí resuelven todo. Para ellos no hay más Biblia que los primeros 5 libros. Solo eso es Biblia, solo eso es palabra de Dios, y ese es su Torá, los libros de Moisés. Lo demás no hay. Se han perdido lo mejor, pero sabemos que llega el momento y su tiempo en que el Señor va a rescatar a este pueblo amado, y nosotros oramos definitivamente por Israel, oramos por ellos, que el Señor los llame a cuenta y lo haga lo más pronto posible. Dice la escritura, pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Le concedió a Abraham
por medio de una promesa, se la concedió. Vamos a ver, perdón, voy a leer el verso 10, verso 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Verso 11, queda claro, dice Pablo a los Gálatas: entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Como dice allá el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. No vive el justo por intentar cumplir la ley, como dijo un mal profesante de la fe católica romana. Le preguntaron: ¿y ustedes qué es lo que creen? ¿Cómo es que realmente la persona se salva? Y bueno, dijo él: bueno, se salva uno cumpliendo los 10 mandamientos, dijo. Y entonces la otra persona me quedó viendo a mí, y obviamente yo me quedé asombrado de pensar que ellos creen eso. Pero la Escritura dice que el justo vivirá por la fe. No es por el intento de cumplir la ley, porque ya sabemos que es maldito el que no la cumple toda. Si cumple parte de la ley es maldito, porque no, la ley misma lo señala y la ley lo denuncia, lo condena, porque está claro que la ley lo que producía era señalamiento y terminaba en muerte. Sin embargo, Pablo dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo vivirá. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Es evidente. Pablo tenía clara la diferencia. Y ojalá todo creyente, discúlpenme que en buen salvadoreño, nosotros decíamos, aquí en Honduras dicen: es un cristiano pirujo. Allá decimos 5 de yuca, porque éramos muy comedores de yuca cocida o yuca frita. Entonces, no es creyente 5 de yuca, porque antes se vendían 5 colones de yuca, y eso cualquiera lo compraba. Era como quien compra un charamusca o un topollillo. ¿Quién no va a tener para un churro? Entonces, cristiano churro, o sea, eso se compra de cualquier, vamos a decir otro, cristiano polvorón, ¿verdad? Porque con 2 pesos se compra un polvorón, ¿verdad? Barato. No se trata de esto, no se trata de este conocimiento barato. Pablo está diciendo: es claro, es evidente que la ley, que el camino de la fe es muy diferente que el camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Eso es lo evidente, que Cristo nos ha librado de la maldición que produce el hecho de que nosotros no podíamos cumplir la ley. Vea que me interesa mucho esta traducción. Aquí vamos a terminar. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe en Cristo Jesús al Espíritu Santo prometido. ¡Qué maravilloso! Podamos decir nosotros: es evidente. Por eso el Espíritu Santo es puesto como las arras, como la primicia de los bienes que Dios ha destinado para los que le creen. Espero haber sido para ustedes explícito. Tenía aquí la referencia a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver unos 6 hermosos versos, pero esto es algo extenso en lo cual Pablo quiere seguir señalando evidencias. Es evidente
que nosotros hemos sido también llamados por Dios para constituir solo pueblo. Nos ha librado de la maldición de la ley para que vivamos por la gracia. Pero entendamos que hay un misterio. Dios permitió el endurecimiento temporal de Israel para abrir una puerta de gracia y que el pueblo gentil pueda entrar a llenar los atrios del cielo. El primer Adán llenó la tierra de hombres y descendientes. El postrer Adán llenó el cielo de hombres perfectos, de hombres de su altura y de su naturaleza. Amén. Gracias, Padre, porque nos has dado el cielo, porque el justo vive por la fe, y este conocimiento no nos hará a nosotros vivir como personas que estamos angustiados porque el COVID va a alcanzarnos. COVID o sin COVID, el justo vive por la fe. Amén. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Amén. Sea que caigamos, como se cantaba. Pablo decía, estamos atribulados en todo, pero no estamos desamparados, caídos, pero no destruidos. Cómo opera la gracia en su multiforme manifestación. La gracia, por eso, es la cúspide de la evidencia. La gracia es la evidencia más alta del amor de Dios para los que no éramos pueblo. Quiero bendecir a Dios por este tiempo. Dar gracias al Padre porque evidencias son ahora la manera de proclamar una nueva vida en Dios. No somos gente arrepentida que por reflexión propia dejamos el pecado. Éramos muertos, que estábamos exterminados en nuestros delitos y pecados, pero al oír el Evangelio, al oír su voz, fuimos revividos, nacidos a una nueva vida en Cristo, y por esto el justo vive por la fe. Hemos resucitado con Él, y su cruz, nuestra cruz, nos hizo también participantes de esta gloriosa manifestación de los hijos del reino. Somos hijos amados de Dios, y el primogénito es uno, Cristo, y nosotros somos hermanos con Él, coherederos según la gracia. Quiero que usted sea partícipe de esta adoración por este conocimiento. ¡Oh, maravillosa gracia! Pablo dijo, maravillosa profundidad de la sabiduría. Para Pablo le parecía esto tan profundo de cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, justificó también a los gentiles y los trajo a sí mismo. Pero Israel está a punto también de ser recogido en su salvación tan grande. Hoy declaramos que este endurecimiento de Israel abrió puertas para que el pueblo gentil sea uno con Israel. ¿Cómo? Constituyéndose su iglesia. Israel y el pueblo gentil somos la iglesia. Ya no hay pared, no hay separación, no hay diferencia. Ahora conocemos evidentemente que Dios ha provocado por su gracia en nosotros la oportunidad de ser participantes de este glorioso reino en el cual somos llamados reyes y sacerdotes.